Esta historia fue creada por los FIC. El link de advertencia. Este contenido contiene escenas. Los Pines apenas habían terminado el desayuno cuando recibieron la llamada, una punzada desagradable que rompió la calma del restaurante que Dipper, Mabel y Stan encontraron a pocos kilómetros del motel destartalado que habían visto en el retrovisor. Sacando el teléfono del bolsillo, Dipper contestó en voz baja, con ansiedad, con entusiasmo, y tras un breve intercambio de palabras, pulsó el botón de colgar y miró a su familia. Ella está despierta. Mientras entraban al estacionamiento del hospital, sumidos en el silencio y el cansancio, Dipper se mordió el labio y golpeó el tablero con anticipación. No se atrevió a decirle a su hermana ni a su tío abuelo que la mujer que lo llamó le contó que el estado de Pacífica no había cambiado. Pero tal vez solo necesitaba algo de familiaridad. El edificio se alzaba ante ellos, alto y sin rostro, con una expresión sombría contra el cielo gris. Al salir del coche, 1, 2, 3, Dipper no pudo evitar mirar el hospital y sentir un escalofrío que le recorrió la espalda. Nunca le habían gustado los hospitales, no, pero tampoco le disgustaban. Sin embargo, esta era una sensación nueva, y lo dejó paralizado en el asfalto mientras su hermana y su tío abuelo avanzaban lentamente por el aparcamiento lleno de charcos. Una brisa gélida lo impulsó a moverse por fin. Pero en el fondo, presentía que algo peor le aguardaba. La puerta corrediza de cristal siseó al acercarse, y una ráfaga de aire frío salió del vestíbulo del hospital, algo que parecía totalmente contrario a las necesidades de los que estaban dentro, comparado con el clima exterior. Hacía casi frío afuera. Las tormentas se habían intensificado durante la noche y envolvían el estado de Oregón en una frialdad inusual para la época, traída de lugares desconocidos. Esto no ayudó mucho al estado de ánimo de Dipper. El clima y el edificio, en conjunto, lo empeoraban. ¿Puedo ayudarle? La empleada estaba efervescente, casi demasiado. Esto era un hospital, no una tienda de dulces. Pero la empleada morena no parecía haber recibido tal mensaje, e incluso el semblante sombrío y cansado de la compañía reunida ante ella no logró disminuir su entusiasmo. Era un poco irritante, la verdad. Sí, puedes decirnos a qué habitación debemos ir, gruñó Stan tras mirar al chico inerte. Pacífica Noroeste. Los dirigieron al ascensor, les dijeron que subieran al cuarto piso y les dieron una lista de instrucciones confusas sobre cómo encontrar la aguja de la habitación 428 en el pajar de los pasillos del hospital. Los Pines decidieron casi en silencio que lo resolverían sobre la marcha. Una vez en el ascensor, Stan se cruzó de brazos y refunfuñó visiblemente. ¿Qué pasa, tío Stan? Preguntó Mabel con cautela. ¿Qué le pasa a tu hermano? Está muerto desde el desayuno, dijo Stan frunciendo el ceño mientras miraba a Dipper. ¿Qué te pasa, chico? Dipper solo se quedó mirando la pantalla LED mientras el ascensor los llevaba hacia arriba, un proceso que parecía dolorosamente lento con Stan lanzándole miradas de reojo mientras Mabel se inclinaba hacia adelante para mirar alrededor del cuerpo de su tío. ¿Dip? Preguntó Mabel en voz baja. Las puertas se abrieron tras el sonido del ascensor al llegar, y Dipper salió primero, caminando rápido y en silencio hacia el pasillo. Sin embargo, se quedó inmóvil justo afuera de la puerta, mirando las baldosas y apretando los puños durante unos segundos. No es nada, dijo finalmente. Tuve muchas pesadillas. Pesadillas que me hicieron sentir que no podía hacer nada. Porque no podía hacer nada. Las puertas del ascensor se cerraron tras ellos mientras permanecían juntos. Aunque tenía los puños abiertos, Dipper seguía derrotado, ahogado por sus peores miedos. Volvió a culparse por sus fracasos, suspirando antes de quitarse el sombrero y rascarse la cabeza. ¿Qué pérdida de tiempo fue todo esto? Siento haberlos arrastrado a... Oye, lo interrumpió Mabel con un fuerte abrazo. Cállate, Dipper. No nos has metido en nada. Habla por ti mismo, comentó Stan con una sonrisa disimulada. Todo esto me hace desear que ustedes, idiotas, pudieran conducir solos. Vale. No me has metido en nada. Además, el tío Stan está aquí contra su voluntad, pero eso no tiene importancia, ¿no? Dipper seguía inseguro, pero al menos levantó la cabeza con un suspiro cansado. El abrazo de Mabel continuó durante varios instantes hasta que logró esbozar una pequeña sonrisa. Además, añadió Stan. Su estancia aquí depende del seguro de Preston. No me importa. Anda, sigamos adelante. Stan empezó solo, dejando a los gemelos a su suerte por un momento. Aunque algo aliviado, el chico no podía quitarse el frío de los huesos. Lo atormentaba incluso ahora, la imagen de Pacífica desplomada bajo la lluvia, indefensa por una mala pasada.
Entonces, ¿qué es lo que realmente te preocupa, Dipper? Miró a su hermana a los ojos, el abrazo tranquilizador había terminado hacía unos momentos. Su preocupación lo conmovió un poco, aunque solo fuera porque no estaba seguro de acostumbrarse alguna vez a la seriedad de Mabel. O tal vez era la sensación gemela que se negaba a creer real, y le decía que algo andaba mal, un pensamiento que lo hacía sentir expuesto. Mabel. No quería decir nada antes. Cuando recibí la llamada, el estado de Pacífica no ha cambiado. Negó con la cabeza y gruñó antes de continuar. O sea, claro que no, ¿verdad? No está en shock. No está herida ni enferma ni nada. Fue una tontería traerla al hospital, deberíamos haberla llevado de vuelta a Gravity Falls. Nuestra mejor opción para solucionar este problema está en la ciudad. Sí, bueno, respondió Mabel mientras se rascaba la oreja y miraba la cara herida de Dipper. Creo que eso también habría sido malo. Estaba como loca y todo eso. Supongo que sí. Se pasó un dedo por las heridas de la mejilla, aún sensibles de cuando Pacífica le cortó la piel sin querer. Qué raro que hiciera eso, pero las circunstancias eran las culpables, se aseguró. Dipper se giró y empezó a caminar junto a su hermana por el pasillo al que Stan se había aventurado hacía un minuto. Además, supongo que eso habría sido un secuestro, mi plan. Especialmente con su cerebro de bebé en estos momentos. ¿Qué? ¿Cerebros de bebé? Dijiste que lo había olvidado todo, dijo Mabel con un suspiro. Es como si fuera un bebé ahora. ¡Qué asco! Estar enamorada de un bebé. Dipper solo negó con la cabeza. Aunque sonrió como si una risita estuviera a punto de estallar, tal expresión no se le escapó de los labios. En parte se debía a que el chiste era de mal gusto, y en parte a que, al acercarse a la enfermería, vieron al tío Stan discutiendo con el personal del hospital. La conversación fue más o menos en voz baja, sin arrebatos de ira, pero solo por los gestos, Stanford no parecía tranquilo. No me gusta esto, dijo Dipper en voz baja. Vamos. Aceleraron el paso y llegaron al escritorio justo a tiempo de oír unas palabras inquietantes. Vamos. Nos llamaron hace media hora. ¿Qué ha pasado desde entonces que no podemos visitarlos? ¿Qué? Empezó Dipper. ¿No puedes visitarnos? ¿Qué pasa, tío Stan? Preguntó Mabel. Este idiota dice que no podemos visitar a tu novia, chaval, gruñó Stan con tono acusador y un dedo acusador. Pero ¿sabes qué? No dirán por qué. Ni quién lo hizo. Señor. Empezó la enfermera, con aspecto bastante agotado y sin ganas de lidiar con un viejo loco con demasiado tiempo libre. No tengo autorización para decirle nada. La familia de la niña está aquí, y son ellos los que no quieren que los visite. ¿Qué? Gritaron los gemelos con incredulidad. Lo siento, continuó, con más frustración que compasión. Pero no puedo hacer nada más. Tendrás que hablarlo con ellos. Oh, lo haremos, murmuró Dipper con algo de veneno. ¿Lo harás ahora? Esa voz lo hizo estremecerse allí mismo, no de miedo, sino de una ira amarga e inquebrantable. Tenía los ojos cerrados, como bóvedas, ante la visión del hombre y ante la fuente de emoción cegadora que esa visión casi seguramente le traería. Por supuesto, Pines, dijo Preston con un escalofrío gélido. Llévatelo conmigo. Apela a mi buena voluntad. ¿Cuál es la gran idea, Northwest? Preguntó Stan, disimulando su desdén mucho mejor que Dipper. Te encargaste de tu hija, pero ahora que hay un posible escándalo ¿lo dejas todo para estar a su lado? No tengo ni la menor idea de qué está hablando, señor Pines, respondió Preston con enfado. ¿No es así? Dijo Dipper finalmente. La mirada del chico se cruzó con la suya, y solo pudieron ver en el otro veneno. El momento se prolongó con la mortífera intención de un glaciar milenario, listo para reducir a polvo todo lo que se interpusiera en su camino. Ni Preston ni Dipper estaban dispuestos a alejarse de esa fatalidad. Hasta que el silencio se rompió y Preston Northwest sonrió con sorna. Vamos, muchacho, dijo con una risita. Apela a mi humanidad. Hazme tu hermano. ¿Por qué haces esto? Es mi hija, dijo con el ceño fruncido, señalando con un dedo que temblaba de rabia silenciosa. Te dije que la dejaras en paz. Pero aquí estás. Acosándola donde quiera que vaya. No tengo más remedio que dejar que la ley intervenga, ya que no te comportas racionalmente. ¿Me estás llamando irracional? Es tu culpa que esté aquí. Bill le borró todos los recuerdos por tu culpa. Eso sorprendió al hombre que hasta entonces se mostraba confiado y se irguió una vez más con una breve mirada de incredulidad. No tengo ni idea de qué estás hablando. Bill Zipper, continuó Dipper apretando los dientes. Enviaste a ese monstruo a por mí. Y luego fue a por Pacífica.
Por eso está en el hospital. Ya la visitaste, ¿verdad? ¿Te preguntas por qué se comporta como una bebé? Le borró todos los recuerdos. Todos. Preston observó la estación de enfermería. Muchísima gente los observaba, y parecía que habían llamado a seguridad, pues dos guardias rudos y rechonchos habían llegado y estaban siendo informados por una u otra enfermera. Aprovechando el momento para avanzar en su agenda, Preston se aclaró la garganta y levantó una mano en señal de expectación. Francisco, los documentos, por favor. Los pines ya casi terminan. Quiero asegurarme de que estén informados antes de que los expulsen. Por supuesto, Preston. Un hombre de mediana edad, bien arreglado, habló, emergiendo de lo que parecía una sombra pura con un impecable traje gris oscuro, una camisa blanca perfectamente planchada y una corbata rojo cobre. Con un rápido y suave movimiento de muñeca, el caballero llamado Francis depositó un delgado juego de documentos en la mano de Preston antes de mirar al variopinto grupo reunido. Se detuvo al ver al mayor de los pines. Vaya, vaya, dijo Francis con una sonrisa de oreja a oreja, y su pelo engominado se movió ligeramente con la expresión. Hola de nuevo, Stanford. Espero que no te metas en líos. ¿Qué? Preguntó Dipper, algo desconcertado. ¿Se conocen, tío Stan? Sí, gruñó Stan, cruzándose de brazos. El favorito de Preston, Francis Mangels. Abogado de responsabilidad civil corporativa, ¿verdad? Así es, Stanford, aunque se me conoce por manejar demandas por vandalismo y difamación. Continuó, sin dejar de sonreírle a Stan. Se detuvo para mirar a Dipper, y su sonrisa de tiburón desapareció. Aunque hoy estoy ayudando a mi buen amigo a lidiar con un acosador. Estos documentos tan legales, Dipper Pines, dijo Preston con naturalidad, sosteniéndolos a quemarropa frente al niño mientras hablaba en voz alta para que todos lo oyeran, son una orden judicial. No debe acercarse a menos de 100 metros de ningún miembro de la familia Northwest. Ahora, considérese informado. ¿Qué? Gruñó Dipper, lanzándose hacia adelante y agarrando el papel agresivamente. No puedes hacer esto. Intervino Mabel, mucho más emocionada. Menuda travesura, Preston. Añadió Stan, apretando los puños. Y yo sé de travesuras. Sí, seguro que sí. Pero eso es todo por ahora, Pines. ¿Seguridad? Por favor, acompañen a estos tres afuera. Están violando una orden de alejamiento, pero preferiría no molestar a la policía si no es necesario. Enfermeras y pacientes observaban pasivamente cómo el personal de seguridad, lenta y deliberadamente, obligaba a los indeseados Pines a salir del pasillo, una escena tan cautivadora como un accidente de tráfico. Dipper y Stan armaron un prolongado alboroto mientras los escoltaban, creando una escena memorable antes de que los condujeran al ascensor. Mabel los siguió en silencio, empujada a paso rápido por un tercer guardia mientras sus compañeros, más corpulentos, controlaban al dúo repugnante. Una vez que sus gritos se acallaron, Preston resopló en voz baja antes de darse la vuelta y regresar a la habitación de su hija, seguido por Francis Mangels. Creo que todo salió bastante bien, dijo Francis con una sonrisa burlona, ajustándose la corbata. Preston no respondió. Sus pensamientos regresaron a su reunión no programada de esa mañana, donde Bill Zipper le dio la noticia del éxito de su misión. Exitoso, sí. Ese maldito diablillo lo había dejado en ridículo. Ignorando sus mejores instintos, Preston decidió creer en el relato de Bill, creer que no le habría jugado una mala pasada. Y ahora le faltaba un heredero, además del pago a ese miserable de Zipper. En la puerta, Preston gruñó y agarró el picaporte con fuerza. Pequeño bastardo. Maldito sea. Susurró con acidez. ¿El chico, Preston? No, respondió. El niño no. ¿Te refieres a lo que estaba diciendo? Bill no sé qué. Preston, ¿de qué se trataba? Preston no respondió al principio, pero aflojó su agarre en la manija de la puerta. Podemos hablar adentro. Entraron sigilosamente en la habitación, tras haber aprendido que demasiado ruido acabaría alterando a Pacifica hasta el punto de llorar y gritar. Yacía en la cama, conectada a una serie de dispositivos electrónicos de monitoreo, con las extremidades atadas a los barrotes con correas resistentes y acolchadas. Tenía la cara magullada y arañada, consecuencia de sus constantes movimientos. Mientras Preston y Francis permanecían junto a la cama de Pacifica, la niña los miraba con ojos curiosos y vacíos, como si no tuviera ni idea de qué eran esas dos criaturas. Como si volviera a ser una bebé. Preston se maldijo por destruir los recuerdos con tanta prisa. Entonces, preguntó Francis con indiferencia. ¿De qué hablaba el chico?
La condición de Pacífica es el resultado de una ayuda externa que contraté para evitar que el chico de Pines siguiera violando a mi hija. ¿Contrataste a alguien para esto? Preston, esto está muy lejos de lo que le pedí, dijo el plutócrata avergonzado con un gruñido, girándose bruscamente para mirar a su abogado a los ojos. Lo contraté para que se ocupara de Pines, no de mi hija. ¿De dónde demonios sacó el tiempo? Se preguntó Francis en voz alta, mirando los ojos vacíos y el rostro demacrado de Pacífica. Siempre encuentra la manera, murmuró Preston. Su mirada se desvió un instante más allá de Francis, viendo un espejo en la pared opuesta. Un leve destello le había llamado la atención, pero solo se vio a sí mismo allí, y a Francis, que seguía mirando a Pacífica. Bueno, nadie le creerá. Francis llenó el silencio con calma, ajustándose la corbata. No una vez que termine con la orden de censura. ¿Y tu hija? ¿Se recuperará? No. ¿Cómo lo sabes? Simplemente lo hago, Francis. Qué lástima. Eso te beneficiaría. En fin, llamaré a mis compañeros y programaré las citas con los jueces. Espera, murmuró Preston mientras agarraba a Francis del brazo. Hay otro asunto. Un poco más desesperado, Preston susurró ahora, casi inaudiblemente por alguna razón, hasta que Francis dio un paso atrás en estado de shock. Preston, eso es. ¿Estás seguro? Su conversación continuó durante varios instantes, con pausas ocasionales que interrumpían la silenciosa conspiración mientras los hombres negaban con la cabeza y gesticulaban apresuradamente con las manos. Ninguno de los dos notó el espejo, pues se comportaba de forma extraña para ser un espejo. Ninguno de los dos vio lo que parecía ser la sombra de Preston, que se apartaba de su dueño, con una mano levantada hasta la barbilla sin el consentimiento del cuerpo que proyectaba la sombra, reflexionando en silencio mientras Preston y Francis discutían. Tampoco la vieron darse la vuelta y alejarse, desapareciendo en la nada. El viaje a casa, probablemente esa fue la peor parte de todo este calvario. La aprensión de la noche anterior. Eso fue terrible. La caída al abismo cuando Pacífica se quemó el cerebro, quién sabe por qué. Mucho peor. Conducir de vuelta a Gravity Falls con el rabo entre las piernas, golpeados por la casualidad y por tortuosos agravios legales, despojados de toda esperanza de revertir la situación. Sí. Sí, esa fue la peor parte. Stan se mostró agresivo al entrar en la autopista en Portland, casi rozando un sedán cuando el vehículo de los Pines se desvió hacia el carril de la nada. Pero después de una hora de viaje, Stanford Pines parecía haber convertido sus espadas en arados. Su furia se había consumido y solo quedaba en su lugar un anciano silencioso y fulminante. Los gemelos iban sentados atrás, Mabel a la izquierda, Dipper a la derecha, alejándose lo más posible de su hermano mayor y de su hermana. Había pasado mucho tiempo revisando las páginas de la orden de alejamiento una y otra vez, sin admitir ni una sola vez que este era el final durante todo el tiempo que tardó el tío Stan en calmarse. Pero ahora él también guardaba silencio, como una estatua apoyada contra la ventana mientras contemplaba el paisaje. Mabel lo observaba atentamente, con un ceño tan sombrío como el de su hermano, sin saber qué decirle. Había intentado apoyarlo. Había intentado ser optimista. Pero con la esperanza tan defraudada, ¿qué más podía intentar? Parecía derrotado, porque lo estaba. Abrió la boca para hablar, pero no encontró palabras. Ninguna que describiera cuánto dolor sentía por Dipper, ninguna que pudiera consolarlo. Ninguna. Apartó la mirada de él, sin querer volver a ver esos ojos desgarrados por el dolor. ¿De qué sirvo entonces? Se maldijo Mabel para sus adentros. Ojalá pudiera hacer algo. Se oyó un ruido a su derecha, un zumbido grave y reconocible, como agua cayendo por un desagüe. Mabel volvió a mirar a su hermano, quien, en su tormento, parecía ansioso por ignorar sus propios borborismos, dejarse marchitar y perecer. «Vas a almorzar», le dijo mentalmente a la osa mayor. «Y vas a pensar en algo. Siempre lo haces». Se inclinó hacia adelante en su asiento y tosió para aclararse la garganta. «Tío Stan, podemos». «No». Su respuesta brusca la hirió profundamente. Parecía que no estaba manejando el estrés mejor que los gemelos. «Tío Stan, apenas hemos desayunado. ¿Podemos parar a comer algo rápido?» «No, Mabel». «¿Una gasolinera, entonces?» Empezó a quejarse un poco, desesperada por hacer algo más que dejar que Dipper se ahogara en la tristeza y el hambre. El estómago de Dipper es más ruidoso y desagradable que el mío. Bien. Pero es la última parada antes de casa. A pesar de la concesión, pasaron 20 minutos antes de que hubiera siquiera una tienda donde bajar.
Cuando Stan finalmente salió de la autopista, fue para dirigir el coche hacia un restaurante y gasolinera destartalados. Un trueno se cernía en la distancia, advirtiendo al grupo del cierre del estrecho margen de seguridad de la tormenta. Stan se dedicó a echar gasolina, golpeando la ventanilla de Mabel para que saliera. Desde que ella pidió esta parada, la chica se había pasado casi todo el tiempo, desde entonces hasta ahora, mirando a Dipper. Él no se había movido ni un centímetro por sí solo, y si acaso, su postura se había deteriorado con cada pequeño bache, hasta que apenas podía incorporarse. Incluso ahora, solo suspiraba y miraba por la ventana, patético y gris como el cielo que lo recortaba. ¿Cazo? Vamos, Mabel. Gritó Stan lo más bajo que pudo, golpeando el cristal de nuevo. Entra corriendo y busca una mesa. Lo traeré cuando terminemos de repostar. Ella gimió un poco y alcanzó la manija de la puerta, pero antes de entrar, Mabel se deslizó cerca de su hermano y lo rodeó con un brazo, acunando su barbilla y presionando su frente contra su cabeza ensombreada. Todo irá bien, de alguna manera, susurró antes de besarlo en la cabeza. Y con eso, se fue. Los pensamientos de Dipper eran oscuros, profundos y fugaces, cada uno dando lugar a decenas de ideas y tramas que se desintegraban sin cesar en su cabeza, dejando solo un sentimiento, lo único que por alguna razón no quería, o no podía, destruirse. Dipper Pines, todo esto es culpa tuya. No se dio cuenta de cuando Stan terminó de echar gasolina ni de cuando el coche se acercó al destartalado restaurante. Al principio, fue un acto dramático de marionetas humanas evitar que el cuerpo de Dipper se desplomara al suelo cuando Stan abrió la puerta, e igualmente conseguir que el chico se mantuviera en pie. Recordó haber mirado a Stan a los ojos mientras el gruñón le hablaba, pero las palabras se perdieron en el zumbido de sus oídos. Finalmente, sin embargo, Dipper se encontró dentro, sentado en la mesa, mirando distraídamente el menú que tenía delante. Sin embargo, no podía obligarse a comer. La sola idea le daba náuseas, tanto que, sin decir palabra, Dipper se levantó y se tambaleó hacia el baño. Era una habitación cúbica, un cubo estancado, apestaba a agua estancada y tenía el aspecto y el atractivo de una letrina abandonada. Abriendo los grifos y lavándose la cara con agua fría, Dipper escupió el ácido que se le acumulaba en la garganta y respiró con tanta voracidad como si acabara de salir del fondo del mar. Tras unos instantes, recuperó la audición y la conciencia de sí mismo. Claro que el reflujo del entumecimiento trajo consigo el flujo de lo que su mente intentaba expulsar. Al mirarse la cara húmeda en el espejo empañado, Dipper notó que sus ojos se habían enrojecido y que su visión se nublaba a cada segundo. No, le susurró a su reflejo. No lo hagas. No lo hagas. No, cerró los ojos con fuerza y apretó los dientes, negándose a mirarse a los ojos mientras apretaba el lavabo redondo de porcelana con tanta fuerza que le dolían las manos. Luchando por controlarse, Dipper se pasó la mano por la cara, presionándose los ojos con fuerza, aunque eso no ayudó. Agarró su sombrero y lo tiró al suelo con un fuerte gruñido, pero eso tampoco ayudó. Finalmente, se tambaleó un poco hacia atrás, cayendo sentado en el inodoro y hundiendo la cara entre las manos. Con una respiración profunda y temblorosa, Dipper exhaló una serie de sollozos mientras su última fortaleza mental se derrumbaba, rompiéndose a llorar después de horas de contenerse. Es todo culpa tuya. Lo sabes, ¿verdad? Es culpa tuya. Tú fuiste quien tuvo que volver a Gravity Falls. Tú. Todos estaríamos bien si no fuera por ti. Lo es. Gimió, más que una declaración realista. Es mi culpa. Pacífica, lo siento. No sé qué hacer. Apoyándose en las manos, apretándose con fuerza los ojos, Dipper lloró toda su angustia, hasta que al final solo sintió el frío vacío del final. Sollozó mucho, buscando a ciegas toallas de papel para aliviar su agonía. Era un fastidio golpear la pared, sin levantar la vista para ayudar en la búsqueda, hasta que oyó que sacaban una de su lugar y la sintió en su mano. ¡Ay, niña! ¡Qué llanto más femenino! ¿Te sientes mejor ahora? ¿Factura? Sí, respondió el demonio, aparentemente con mucha alegría en su pequeño y malvado corazón. Agitó la toalla de papel frente a la cara de Dipper. Tómala. Te equivocaste mucho, están en la pared de enfrente. ¿Qué haces aquí, maldito bastardo? Guau. ¿Sabes qué? ¡Ay! Eso dolió. No, espera, no dolió. Admitió con una risita. No puedo mentirte, chaval. De hecho, estoy aquí para enseñarte algo. Mírate en el espejo. Bien, respondió Dipper, agarrando la toalla de papel con fuerza y secándose las lágrimas. Ya lo perdí todo hoy.
¿Qué demonios va a pasar con otra mala pasada? Créeme, esto es algo que querrás ver. Dipper se quedó de pie, malhumorado, y cruzó el espacio de 60 centímetros entre el inodoro y el lavabo, contemplando su superficie turbia. Con un chasquido de sus deditos, Bill borró la imagen de Dipper, reemplazándola con una vista de la habitación de hospital de Pacifica, como a través de una ventana. Observó cómo Preston y Francis Mangels entraban en la habitación y se ponían a conversar, aunque se quedó sin aliento cuando Northwest se inclinó y miró fijamente a Dipper en el espejo. «Guau. Pueden». «No, me vio moverme un rato mientras los espiaba», respondió Bill. «Oh. Presten atención. Esta parte es importante». «Espera», murmuró Preston mientras agarraba a Francis del brazo. «Hay otro asunto». Un poco más desesperado, se acercó a su confidente. «Necesito que te pongas a trabajar en la revocación de la patria potestad. Voy a retirar oficialmente a esta chica problemática de mi línea». «Preston, eso es». «¿Estás seguro?» «Soy Preston». Francis parecía estar negociando con él. «No puedes repudiar a tu hija. Destruiría tu reputación». «Lo dudo mucho», respondió Preston con indiferencia. «Ahora, lo harás tú. ¿O tengo que encontrar a alguien que lo haga?» La imagen se desvaneció, dejando atrás una vista de Dipper llorando con renovado vigor. ¿Él la está renegando?» «Sí», respondió Bill con frialdad, limándose las uñas imaginarias. «Parece que no quiere volver a invertir en la crianza de su hijo. Supongo que preferiría empezar de cero, o algo así. Qué fastidio, ¿verdad?» Dipper volvió a sentarse, pasándose las manos por el cabello mientras miraba el suelo desgastado con una renovada sensación de pérdida total. ¿Qué va a pasar con ella? Probablemente un pabellón psiquiátrico tras otro. Claro, ambos sabemos que no arreglarán lo que le pasó, pero, quizá tú sí puedas. Dipper permaneció en silencio, pero escuchaba, al menos una parte de él. Acercándose, Bill le tocó la cabeza a Dipper y continuó. Si lo intercambiaras por algo, probablemente podría restaurarle la memoria a Pacifica. Solo necesito, ¿qué tal suena tu alma? ¿Qué dices, Pines? ¿Puedo devolverla a la normalidad en un santiamén? No. ¿Qué? Yo, ya no quiero eso. No puedo seguir con esto. Dipper levantó la cabeza, con los ojos llenos de angustia y algo más, algo amargo y profundo. Odio. No puedo seguir sintiéndome así con ella. No quiero recuperar sus recuerdos. Quiero no haberla vuelto a ver. ¿Puedes hacer eso? Ay, mírate. Se burló Bill. Pero no puedo. ¿A cambio de tu alma? No, no puedo. Eso arruinaría la línea temporal, crearía una paradoja. Peor aún, no conseguiría tu alma. Una paradoja. Sí, ya sabes, un evento donde coexisten eventos mutuamente excluyentes. Entonces, lo que estás diciendo es que necesito un deseo sin paradojas. Dipper entrecerró los ojos, sorprendiendo al demonio. Sí. Sé dónde conseguir uno de esos, susurró Dipper mientras se ponía de pie, con una mirada maliciosa en sus ojos cansados. Te daré mi alma, Bill Zipper. A cambio de una reunión con el equipo de eliminación de anomalías temporales. Dipper le ofreció la mano a Bill, quien la miró con nerviosismo. Era una oportunidad de oro, sin duda. La familia Pines había frustrado sus planes y esfuerzos hacía tiempo, y Dipper probablemente sería el siguiente en una larga lista de intrusos. Arrancar este hilo ahora podría resultar maravilloso. Pero si funcionaba, Dipper recibiría un deseo temporal. Cosas peligrosas, esos deseos. ¿Qué pasa, Bill? Preguntó Dipper, lanzándole una mirada gélida. ¿No era esto lo que querías? Sí lo es. Siseó Bill y tomó la mano del niño, que se iluminó con llamas azul verdosas. Bien, respondió Dipper. Ahora, llévame con Benjamin Blandín. El fuego se extendió entre ambos, devorando al travieso triángulo y al niño por igual, y desapareciendo en un instante de silencio. Solo quedó el sombrero de Dipper y un fuerte golpe en la puerta. Dipper, lo llamó Mabel. Dipper, ¿estás bien ahí dentro? Que alguien abra la puerta, por favor. Se habían ido. Kilómetros atrás. Reaparecieron juntos en un lugar seco, soleado y marrón, a miles de kilómetros de Oregón. Cayendo por las ciegas infinitudes, Dipper gritó casi sin parar hasta aterrizar boca abajo en el suelo polvoriento frente a un gran edificio cuadrado hecho casi en su totalidad de bloques de hormigón. Tosió un poco mientras se ponía de pie lentamente, completamente sin aliento. Eso fue, murmuró Dipper entre toses. Fue horrible, PFFT, dices tú, Pino. Está bien. ¿Dónde estamos? Tijuana, México.
Más o menos. 50 millas al sur. Bueno, dijo Dipper con el ceño fruncido. ¿Dónde está? Estará aquí, amigo. Solo ten paciencia. Se levantó una brisa seca, que hizo que una solitaria planta rodante pasara a saltos junto a Dipper mientras éste observaba el desierto con incredulidad. ¿Por qué había siquiera un edificio allí? No había nada más en kilómetros a la redonda. Desde luego, no había policía del tiempo. Bill, ¿dónde está? 3, 2, 1, un destello de luz brillante casi lo cegó, pero Dipper logró vislumbrar un agujero que se abría de la nada, un disco giratorio verde y blanco por el que apareció un hombre con una vestimenta extraña, como los viajeros en el tiempo. Era alto, más de 1,80 m, y vestía un traje negro y un sombrero de copa que, según Dipper, pertenecía a un hombre de hace 200 años. Al ver el rostro barbudo del hombre, se quedó boquiabierto. ¿Qué demonios? Agarradlo. No podrá escapar otra vez. 4 oficiales de un tipo mucho más familiar atravesaron el portal antes de que se cerrara, desenfundando sus armas y disparando ruidosos rayos de plasma letal contra su presa, quien, a pesar de su tamaño, era lo suficientemente ágil como para rodar a un lado en el terreno polvoriento y evitar ser asado vivo. El anacrónico enemigo del escuadrón de ejecución para evitar la paradoja temporal simplemente se burló de los esfuerzos de sus perseguidores. 4 tontos. Necesitarán mucha más práctica si esperan alcanzarme. El extraño que llevaba sombrero respondió al fuego con su propia arma antes de girarse y apuntar un dispositivo extraño a la pared del edificio abandonado, emitiendo un destello brillante como antes y dejando un nuevo portal en el tiempo y el espacio para que saltara. Tras él. Gritó un oficial antes de que entraran en fila al agujero. Este se cerró sin hacer ruido, dejando solo confusión. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó finalmente Dipper. Genial, ¿verdad? Ese era el Lincoln del tiempo, respondió Bill con una risita. Una especie de anomalía temporal viviente. Mantiene a esos tontos ocupados para siempre. El resultado de un deseo temporal de un supervillano aburrido en un futuro lejano. ¡Ay, allá vamos! Otro destello de luz llenó el aire, aunque esta vez no había portal. Solo un hombrecito regordete y anodino con una pequeña mata de pelo, aunque no poco atractiva. Blandín, por fin. El corpulento conserje temporal tarareaba en voz baja mientras se acercaba al lugar donde Time Lincoln había rodado por el suelo evitando ser arrestado. Se agachó y recogió un gemelo del polvo, dejando caer el diminuto objeto en una bolsa de plástico que guardó en su bolsillo trasero. Catalogando objeto anómalo. La voz alta y desagradable de Blandín resonó. Tiempo para el gemelo izquierdo de Lincoln. Cerrado. Regresando a la base. Mezcla. ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Será mejor que te identifiques, gritó Blandín mientras se daba la vuelta. Oh. Espera, Dipper Pines. El hombre pino se recortaba contra el desierto tras él, con aspecto cansado y furioso, y se acercó al aprensivo agente del futuro con su salinidad a flor de piel. Se detuvo a solo unos pasos de distancia. Ha pasado mucho tiempo, Blandín, dijo Dipper finalmente. Para ti, quizás, respondió. Solo ha pasado una semana desde la última vez que te vi. ¿Qué haces aquí? Esto no debería pasar. Necesito un favor, Blandín. Necesito que me lleves al futuro. Yo, no, eso no está pasando, gritó Blandín. Solo dije que no deberías estar aquí. Esto es una violación de la línea temporal. Está intentando desafiar a Glonar. Bill entró en escena con una expresión aburrida, mirando a Blandín a los ojos mientras el agente del tiempo temblaba con incredulidad. Oh, no. A Blandín le castañeteaban los dientes. Eso es. ¿Qué has hecho? Hice lo que tenía que hacer, dijo Dipper con solemnidad. Ahora haz lo que tengas que hacer. Declaró a Glonar.